Después de la muerte de su esposo, su vida comenzó a derrumbarse rápidamente. Las deudas crecían, no tenía trabajo, y un día simplemente la echaron del apartamento casi sin nada. Al quedarse completamente sola, encontró por casualidad un anuncio sobre la venta de una mansión abandonada que alguna vez había pertenecido a un peligroso gángster. La casa costaba casi nada, y en su desesperación, decidió dar un paso arriesgado. Pero cuando entró por primera vez en la vieja mansión, quedó claro que aquel lugar escondía mucho más que polvo y ruinas. La vida de Elena Moreno no se derrumbó en un solo instante. No hubo un momento claro en el que todo se rompiera con un ruido definitivo. La caída empezó de manera silenciosa, casi imperceptible, como una grieta que aparece en una pared sólida y que al principio parece insignificante. Después de la muerte de su esposo, el mundo no se detuvo. Las calles siguieron llenándose de tráfico por las mañanas. Los vecinos siguieron hablando en voz alta en los pasillos del edificio. Las tiendas abrieron como siempre. La única cosa que desapareció fue la estructura invisible que sostenía su propia vida. Durante los primeros días después del funeral, Elena se movía como si todavía existiera el antiguo equilibrio. Respondía a llamadas, firmaba documentos, guardaba papeles en carpetas. La gente hablaba con ella en voz baja, con esa mezcla de respeto y prisa que acompaña a las tragedias recientes. Sin embargo, cada gesto de compasión tenía un límite invisible. Las condolencias duraban unos minutos. Después todos volvían a sus propios asuntos. El silencio volvía a llenar el pequeño apartamento que compartía con Daniel. Daniel había muerto de forma inesperada en un accidente industrial. Un informe seco había explicado lo ocurrido con pocas palabras técnicas que parecían incapaces de describir la magnitud del vacío que dejó. Elena recordaba la última mañana que lo había visto salir por la puerta con la rutina de siempre, con ese gesto simple de despedida que parecía prometer que al final del día todo volvería a ser igual. Ese gesto se convirtió después en la última imagen de una vida que ya no existía. La pérdida no solo fue emocional. Con Daniel desapareció la estabilidad económica que ambos habían construido con años de esfuerzo. No era una vida de lujo, pero era una vida firme. Pagaban el alquiler, compraban comida, planeaban pequeñas mejoras para el futuro. Después del accidente, esas certezas empezaron a desmoronarse con una rapidez brutal. Las facturas comenzaron a acumularse sobre la mesa. Elena intentó resistir. Vendió algunas cosas que tenían valor, canceló servicios, buscó trabajos temporales, pasaba horas revisando anuncios, enviando solicitudes, caminando de oficina en oficina. Su esfuerzo era real, pero el mundo parecía tener poco espacio para una mujer sola que acababa de perderlo todo. El dueño del apartamento fue al principio paciente. Durante las primeras semanas habló con tono comprensivo, diciendo que entendía la situación. Sin embargo, la paciencia se transformó poco a poco en impaciencia, después en frialdad, finalmente en una presión directa que ya no dejaba lugar a interpretaciones. Elena intentaba explicar que necesitaba un poco más de tiempo. Prometía que pagaría. Prometía que estaba buscando trabajo. Cada conversación se volvía más corta que la anterior. El tono del propietario se volvía cada vez más seco, como si la tragedia que había destrozado su vida fuera simplemente un problema administrativo. La tarde en que la expulsaron, no hubo gritos ni escenas dramáticas. Fue una decisión fría ejecutada con rapidez. El propietario llegó con una actitud firme y una fecha que ya no admitía negociación. Elena reunió lo que pudo en 2 maletas: ropa, algunos documentos, las pocas pertenencias que no habían sido vendidas. Cuando cruzó la puerta del apartamento por última vez, el lugar que había sido su hogar ya no parecía pertenecerle. El pasillo del edificio estaba lleno de los sonidos normales de la vida de otras personas. Un televisor encendido en algún departamento. Un niño corriendo por las escaleras. Para todos los demás, ese día era simplemente un día más.
Para Elena era el punto más bajo de su existencia. Salió a la calle con sus 2 maletas y se detuvo unos segundos sin saber hacia dónde caminar. El mundo seguía moviéndose con la misma velocidad indiferente. Los coches pasaban. La gente hablaba por teléfono. Nadie sabía que en ese momento una vida acababa de quedar completamente suspendida en el vacío. Lo más difícil no era el frío ni el miedo inmediato. Lo más difícil era el silencio que seguía a cada paso. No había nadie esperándola. No había un hijo al que proteger. No había familia cercana a la que acudir. Daniel había sido su centro, y con su ausencia todo lo demás había quedado reducido a un espacio vacío. Esa misma noche encontró una habitación barata en un pequeño motel junto a una carretera secundaria. El lugar estaba lleno de luces fluorescentes y paredes desgastadas por el paso de cientos de huéspedes temporales. Era un lugar donde la gente no vivía. Simplemente pasaba el tiempo suficiente para no quedarse en la calle. La habitación olía a humedad y detergente barato. Elena colocó sus 2 maletas junto a la cama y observó el espacio reducido. Toda su vida cabía ahora en ese pequeño rincón. Durante horas permaneció sentada revisando anuncios de trabajo y alquiler en su teléfono y en periódicos gratuitos que había recogido en una tienda cercana. Las cifras eran siempre imposibles. Depósitos que no podía pagar, contratos que exigían estabilidad que ella ya no tenía. La desesperación comenzó a transformarse lentamente en una especie de calma amarga. Cuando una persona llega al límite de sus posibilidades, el miedo pierde parte de su fuerza. Fue entonces cuando encontró el anuncio. Estaba escondido entre publicaciones de propiedades abandonadas y vehículos incautados por el Estado. El texto era breve y extraño. Casa confiscada por autoridades. Venta urgente. Precio simbólico, $100. Venta sin garantías. Elena pensó primero que debía ser un error. Nadie vendía una casa por $100, ni siquiera una ruina. Leyó el anuncio varias veces. Más abajo aparecía una nota adicional que explicaba el origen del precio absurdo. La propiedad había pertenecido a un hombre relacionado con actividades criminales. Después de su arresto y posterior desaparición del escenario público, el Estado había confiscado todas sus propiedades. La casa había quedado abandonada durante años. Elena comenzó a buscar información. Encontró artículos antiguos en archivos digitales. El nombre del antiguo propietario aparecía en reportajes sobre redes ilegales, violencia y poder económico oscuro. Su historia parecía envuelta en rumores y silencios incómodos. Lo que más llamó la atención de Elena fue otra cosa. Después de cierto punto, las menciones a la casa desaparecían casi por completo. Era como si la historia hubiera sido empujada lentamente hacia el olvido. Elena cerró el teléfono y se quedó mirando la pared del motel. $100 no compraban una casa. Compraban un problema, tal vez un peligro, tal vez un lugar inhabitable. Pero también podían comprar algo que ella ya no tenía: un techo. Durante mucho tiempo permaneció sentada sin moverse, intentando imaginar cómo sería aquel lugar. Finalmente entendió que su situación no le permitía pensar como una persona prudente. No tenía opciones reales. Al día siguiente consiguió un coche prestado y condujo hacia la dirección indicada en el anuncio. La carretera se alejaba poco a poco de la ciudad. Los edificios desaparecieron. Las casas se volvieron cada vez más escasas hasta que el paisaje quedó dominado por árboles, colinas suaves y caminos silenciosos. Cuando finalmente llegó al lugar, vio primero la verja oxidada. Detrás de ella se alzaba el edificio. La casa era enorme, una estructura antigua de piedra oscura rodeada por vegetación salvaje que había crecido sin control durante años. Las ventanas parecían ojos apagados. Las paredes estaban cubiertas parcialmente por enredaderas. No parecía simplemente abandonada, parecía olvidada. Un funcionario local la esperaba junto a la entrada. El hombre hablaba con la rapidez de quien quiere terminar un trámite incómodo.
Le explicó las condiciones de la venta con un tono neutral. Propiedad en estado actual, sin reclamaciones posteriores, sin responsabilidad de las autoridades. Elena escuchó en silencio mientras observaba el edificio. Había algo extraño en la casa. No parecía una ruina completa. Su estructura seguía siendo sólida. Era más bien como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Firmó los documentos sobre el capó del coche del funcionario. Pagó los $100. El proceso terminó en pocos minutos. Cuando el hombre se marchó, Elena se quedó sola frente a la enorme puerta principal. Empujó la puerta lentamente. El interior estaba lleno de polvo, sombras y silencio. El aire tenía el olor antiguo de la madera envejecida y la piedra húmeda. Sus pasos resonaban suavemente en el suelo. Colocó sus maletas en el vestíbulo y miró alrededor. La casa era demasiado grande para una sola persona. Sin embargo, por primera vez desde que había sido expulsada de su vida anterior, nadie podía echarla de allí. Cerró la puerta detrás de ella. El sonido del cierre resonó en los pasillos vacíos. En ese momento Elena comprendió que no había comprado simplemente un edificio abandonado. Había entrado en un lugar que llevaba años guardando su propia historia. Y aquella historia todavía no había terminado. La primera noche dentro de la casa no fue una experiencia de descanso, sino una larga confrontación con el silencio. Cuando Elena cerró la puerta principal detrás de sí misma y el eco de aquel gesto se disipó en los corredores, comprendió que el edificio no era simplemente grande, era desproporcionado para una sola persona. Las habitaciones se abrían unas a otras en una sucesión que parecía no tener final. Los pasillos se extendían hacia la oscuridad y cada paso producía un leve murmullo que viajaba por las paredes como si la casa escuchara. Elena eligió una habitación cercana al vestíbulo para pasar la noche. Era el espacio menos deteriorado que había encontrado durante su breve inspección inicial. Colocó el colchón viejo que había encontrado en un rincón. Sacudió el polvo de una mesa pesada de madera y dejó sus maletas junto a la pared. El gesto de ordenar aquel pequeño territorio dentro de una estructura gigantesca le produjo una sensación extraña. Por primera vez desde que había sido expulsada de su antiguo apartamento, el lugar en el que estaba no pertenecía a nadie más. Sin embargo, la tranquilidad que esa idea podía ofrecer era débil frente a la atmósfera de la casa. Durante la noche los sonidos comenzaron a surgir lentamente. No eran ruidos violentos ni misteriosos, sino el lenguaje natural de un edificio abandonado durante años. Las vigas se ajustaban con lentos crujidos. El viento recorría las grietas de las ventanas. Alguna tubería lejana dejaba escapar gotas de agua que caían en intervalos regulares. Cada uno de esos sonidos parecía amplificarse en los espacios vacíos. Elena permaneció despierta mucho tiempo, escuchando. No había miedo irracional en su mente, sino una atención constante. La casa no era hostil, pero tampoco era neutral. Era como si el lugar estuviera acostumbrado a una presencia humana que había desaparecido hacía mucho tiempo y ahora observara con cautela la llegada de alguien nuevo. Cuando finalmente amaneció, la luz gris del día entró por las ventanas altas del vestíbulo y reveló con mayor claridad el estado real del edificio. El polvo cubría los suelos y los muebles como una capa de ceniza. Algunas puertas estaban abiertas, otras cerradas con firmeza. Las paredes de piedra mostraban zonas restauradas en diferentes épocas, lo que indicaba que la casa había sido modificada varias veces a lo largo de los años. Después de beber un poco de agua y comer algo sencillo, Elena comenzó a explorar. Al principio lo hizo con prudencia, recorriendo las habitaciones más cercanas. La casa parecía tener una lógica interior irregular. Algunos corredores llevaban a escaleras amplias que ascendían hacia el segundo piso. Otros terminaban en puertas pequeñas que abrían espacios estrechos, casi como pasajes de servicio. Había salones amplios con chimeneas de piedra y grandes ventanas, pero también habitaciones reducidas
que parecían haber tenido funciones prácticas y discretas. Mientras avanzaba por los pasillos, Elena empezó a notar que la arquitectura del lugar no era completamente coherente. Algunas paredes parecían más gruesas de lo que deberían ser según el tamaño de las habitaciones contiguas. Ciertas escaleras terminaban en rellanos, donde el espacio parecía haber sido modificado o cerrado en algún momento. Era como si la casa hubiera sido rediseñada repetidas veces, adaptándose a necesidades que ya no podían deducirse fácilmente. Durante ese primer día, Elena se concentró principalmente en tareas simples. Abrió ventanas para dejar entrar el aire fresco. Arrastró muebles viejos para despejar caminos. Encontró una pequeña cocina que aún conservaba parte de su estructura funcional y limpió lo suficiente como para poder preparar comida básica. El trabajo físico la ayudó a recuperar una sensación de control. Cada superficie que limpiaba revelaba la textura original de la madera o la piedra. Cada objeto retirado permitía ver mejor la estructura del lugar. La casa, poco a poco, dejaba de ser una masa oscura de habitaciones desconocidas y comenzaba a transformarse en un espacio comprensible. Sin embargo, a medida que avanzaba la limpieza, empezaron a aparecer pequeños detalles que despertaban su curiosidad. En un armario encontró una vieja caja metálica vacía, como si alguna vez hubiera guardado documentos importantes. En una mesa descubrió marcas profundas que parecían haber sido hechas por instrumentos de trabajo o por alguien que había pasado mucho tiempo escribiendo o revisando papeles en ese mismo lugar. Elena empezó a percibir que aquella casa no había sido simplemente una residencia. Había sido también un lugar de actividad intensa. Al tercer día decidió explorar el piso superior. Las escaleras crujían bajo su peso mientras ascendía lentamente con una linterna en la mano. El segundo nivel estaba aún más silencioso que el primero. Allí el polvo era más espeso y muchas habitaciones permanecían cerradas desde hacía años. Abrió una de ellas con esfuerzo. Dentro encontró restos de muebles cubiertos con telas descoloridas. Otra habitación estaba completamente vacía, salvo por una estantería empotrada en la pared. En una tercera descubrió una mesa pesada y varias sillas colocadas alrededor, como si el lugar hubiera sido usado para reuniones. Mientras examinaba aquel espacio, Elena notó algo curioso. En el borde interior de la mesa había una pequeña marca grabada en la madera. No era un dibujo complejo ni un símbolo decorativo. Era una señal sencilla, casi imperceptible, formada por dos líneas cruzadas con una precisión que parecía deliberada. No le dio demasiada importancia en ese momento. Continuó recorriendo el piso superior durante horas. Algunas habitaciones tenían ventanas que ofrecían vistas hacia el bosque cercano. Otras estaban completamente oscuras. Al regresar al primer piso esa tarde, Elena sintió que empezaba a orientarse mejor dentro del edificio. Ya podía recordar el camino entre ciertas salas sin necesidad de pensar demasiado. En los días siguientes su rutina comenzó a tomar forma. Durante las mañanas limpiaba y organizaba las habitaciones que planeaba utilizar. Por las tardes exploraba nuevas partes de la casa. Fue durante una de esas sesiones de limpieza cuando ocurrió el primer hallazgo significativo. En una habitación del primer piso, encontró un mueble pesado colocado contra la pared. Parecía haber sido movido muchas veces en el pasado, porque el suelo bajo sus patas mostraba marcas profundas. Con esfuerzo, Elena lo empujó unos centímetros. Detrás del mueble había un pequeño panel de madera que no coincidía con el resto de la pared. El panel estaba fijado con tornillos antiguos. Elena tardó varios minutos en retirarlos. Cuando finalmente logró abrirlo, descubrió un compartimiento estrecho oculto dentro de la pared. Dentro había varios objetos envueltos en tela. El primero que sacó fue una fotografía antigua. La imagen mostraba a un hombre de aspecto serio, apoyado contra la barandilla de una terraza. A su alrededor había otras personas, algunas sentadas, otras de pie. El fondo parecía ser el mismo edificio,
en el que Elena se encontraba. Reconoció el rostro del hombre casi de inmediato. Había visto ese mismo rostro en los artículos antiguos que había encontrado en Internet. Era el antiguo propietario de la casa, el hombre cuya reputación estaba ligada a redes criminales y episodios violentos que habían marcado la historia del lugar. Sin embargo, la fotografía no coincidía con la imagen que los periódicos habían construido de él. En la foto, no parecía un líder oscuro rodeado de poder y miedo. Parecía simplemente un hombre dentro de un grupo de personas que compartían un momento cotidiano. Elena examinó el resto del compartimiento. Había un pequeño paquete de documentos, algunas notas escritas a mano y varias hojas con nombres y fechas. Muchos de los textos estaban escritos en español, otros en inglés. Las palabras parecían formar listas o registros. Aquello ya no era una simple curiosidad arquitectónica. Era la evidencia de que alguien había escondido información deliberadamente dentro de la casa. A partir de ese momento, Elena comenzó a explorar el edificio con una atención diferente. Ya no buscaba solamente espacios habitables, buscaba señales. Y pronto empezó a encontrarlas. El símbolo que había visto en la mesa del segundo piso volvió a aparecer en otro lugar. Esta vez estaba grabado en el interior de un marco de puerta. Después lo vio en una vieja estantería y en la base de una lámpara metálica. Cada aparición parecía marcar un punto específico dentro de la casa. Elena empezó a seguir esas señales. Al hacerlo, descubrió otros pequeños compartimientos ocultos. Algunos contenían más fotografías. Otros guardaban fragmentos de correspondencia, papeles con anotaciones breves, listas de nombres o direcciones. El patrón comenzaba a volverse claro. La casa había sido diseñada para ocultar cosas. Mientras Elena estudiaba esos hallazgos, algo más empezó a cambiar. Una tarde, mientras regresaba del pequeño pueblo más cercano después de comprar comida, notó un coche estacionado en el camino que conducía hacia la propiedad. El vehículo no se acercó a la casa. Permaneció allí unos minutos y luego se marchó. Al día siguiente, encontró huellas en la tierra húmeda cerca de la verja. Al principio pensó que podían pertenecer a algún vecino curioso, pero las huellas no parecían recientes ni casuales. Alguien había estado observando la casa. Esa sensación se intensificó con el paso de los días. Algunas noches, Elena creía ver luces moviéndose entre los árboles lejanos. En otra ocasión encontró una piedra colocada sobre el escalón de la entrada con un pequeño trozo de papel debajo. El papel no contenía una amenaza directa, solo una frase corta: "No sigas buscando". Elena sostuvo aquel mensaje durante varios minutos. El miedo estaba presente, pero ya no tenía el mismo efecto que antes. Había pasado demasiado tiempo en el fondo de la desesperación como para dejar que una advertencia ambigua la hiciera abandonar lo único que realmente le pertenecía. Si alguien quería que dejara de investigar, significaba que había algo importante en la casa. Esa misma noche regresó al piso superior. Durante días había estado observando una sección específica del corredor final. Las paredes allí parecían más gruesas que en el resto del edificio. Además, el símbolo grabado que había visto en otros lugares aparecía repetido 2 veces en esa zona. Elena golpeó suavemente la pared con los nudillos. El sonido no era el mismo que en otras partes del corredor. Había un eco hueco detrás. Durante varios días dudó en continuar. No quería destruir parte de la estructura sin estar segura de lo que hacía. Pero la curiosidad y la tensión acumulada terminaron por imponerse. Tomó un martillo y una palanca que había encontrado en el garaje de la propiedad. Comenzó retirando el papel viejo que cubría la superficie de la pared. Debajo apareció una capa de yeso que parecía más reciente que el resto del edificio. Golpeó con cuidado. El yeso se agrietó. Debajo apareció una fila de ladrillos colocados con precisión. No era una pared original de la casa. Era un cierre construido después. Elena sintió cómo el pulso se aceleraba en sus manos mientras comenzaba a retirar uno de los ladrillos.
Detrás apareció oscuridad. Una corriente de aire frío escapó del interior. Continuó retirando los ladrillos uno a uno, hasta abrir un espacio lo suficientemente grande para mirar. Lo que vio no era un pequeño compartimiento. Era una habitación completa escondida dentro de la estructura del edificio. Elena sostuvo la linterna con manos temblorosas y dirigió la luz hacia el interior. Las sombras revelaron estanterías metálicas, cajas ordenadas y filas de documentos cuidadosamente almacenados. La casa no había ocultado simplemente algunos objetos. Había escondido un archivo entero, y Elena acababa de abrir la puerta de ese secreto. Durante varios segundos, Elena permaneció inmóvil frente a la abertura en la pared. El aire frío que salía del interior de la habitación oculta tenía un olor antiguo, una mezcla de papel envejecido, metal y encierro prolongado. No era el olor de una ruina descuidada, sino el de un espacio que había sido sellado deliberadamente y que había permanecido intacto durante años. La luz de la linterna revelaba apenas una fracción del interior. Las sombras cubrían la mayor parte del cuarto, pero incluso desde el umbral improvisado era evidente que aquel lugar había sido organizado con una precisión casi obsesiva. Había estanterías metálicas alineadas a lo largo de las paredes, cajas numeradas, archivadores cerrados con llave y una mesa de trabajo en el centro. Elena retiró algunos ladrillos más hasta que el hueco fue lo suficientemente amplio para entrar. Con cuidado, atravesó la abertura y apoyó los pies en el suelo polvoriento de la habitación secreta. El silencio allí dentro era diferente al del resto de la casa, más denso, más profundo, como si las paredes hubieran absorbido durante años cada sonido y cada conversación que alguna vez había tenido lugar allí. Avanzó lentamente. La primera estantería estaba llena de carpetas gruesas, etiquetadas con fechas. Los años se extendían hacia atrás, como una línea continua de tiempo cuidadosamente documentado. Cada carpeta contenía documentos, fotografías, recortes de periódicos y páginas mecanografiadas. Elena abrió una de ellas. Las primeras hojas parecían informes, listas de nombres, direcciones, referencias cruzadas entre diferentes ciudades. Algunos documentos estaban escritos en inglés, otros en español. Las anotaciones a mano aparecían en los márgenes con un estilo firme y preciso. A medida que avanzaba por el archivo, comenzó a comprender que no se trataba de simples registros financieros o personales. Aquellos documentos describían movimientos de personas. Había fechas de llegada, fechas de salida, rutas señaladas entre ciudades y anotaciones breves junto a cada nombre. Algunas decían trasladado, otras protegido, otras simplemente desaparecido. Elena sintió una presión creciente en el pecho. El antiguo propietario de la casa había sido presentado públicamente como un criminal poderoso. Sin embargo, el contenido de aquel archivo sugería una historia mucho más compleja. Continuó explorando. En una caja metálica encontró varias fotografías adicionales. Algunas mostraban escenas dentro de la propia casa. Otras retrataban grupos pequeños de personas en lugares desconocidos. Había mujeres jóvenes, hombres cansados, niños mirando a la cámara con expresiones inciertas. No parecían imágenes tomadas por casualidad. Parecían registros de algo organizado. En el fondo de la habitación, sobre una mesa cubierta de polvo, había un objeto diferente a todos los demás. Un cuaderno grueso, encuadernado en cuero oscuro. Elena lo tomó con cuidado. Las primeras páginas estaban llenas de escritura ordenada. El estilo del texto era directo, sin adornos emocionales. El autor registraba eventos, decisiones, cambios en las operaciones que parecían haber tenido lugar durante varios años. En las primeras secciones, el tono era frío, casi administrativo. Se hablaba de contactos, intercambios, movimientos de mercancías y negociaciones con personas cuyos nombres aparecían repetidos en diferentes documentos. Sin embargo, a medida que Elena avanzaba en la lectura,
El tono del cuaderno cambiaba. Las entradas se volvían más reflexivas, más largas. El autor comenzaba a cuestionar ciertas decisiones tomadas en el pasado. Aparecían referencias a errores irreparables, a consecuencias que ya no podían ser ignoradas. Elena comprendió que estaba leyendo los pensamientos privados del hombre que había construido todo aquel sistema. En una de las páginas encontró una frase que parecía marcar un punto de ruptura. Decía que el poder adquirido durante años había creado una red que ya no podía controlarse completamente, que algunas de las personas que habían sido protegidas por esa red ahora eran las mismas que la utilizaban para destruir a otros. Las entradas posteriores mostraban un cambio claro de dirección. El antiguo propietario de la casa había comenzado a utilizar sus recursos para hacer algo distinto. Los registros indicaban movimientos de personas que estaban siendo trasladadas fuera de situaciones peligrosas, mujeres que huían de violencia, testigos que necesitaban desaparecer antes de que alguien pudiera encontrarlos. Elena cerró el cuaderno durante unos segundos. El hombre que la prensa había descrito únicamente como un criminal había pasado sus últimos años intentando reparar de alguna forma el daño que su propia estructura había generado. No era una historia de redención perfecta. Era más bien el intento tardío de alguien que había comprendido demasiado tarde las consecuencias de su propio poder. Elena continuó examinando los archivos durante horas. Entre los documentos, encontró una carpeta marcada con un símbolo que ya había visto repetido por toda la casa. Dentro había registros detallados de personas que habían sido protegidas y trasladadas utilizando rutas discretas. En muchos casos el destino final estaba marcado simplemente con una palabra: seguro. Pero también había páginas donde la historia se interrumpía abruptamente, nombres que desaparecían sin explicación, notas escritas con una tinta diferente que indicaban que algunas de esas operaciones habían terminado mal. La habitación secreta no contenía solamente pruebas de ayuda. Contenía también la evidencia de un sistema peligroso que había operado en la frontera entre la protección y el crimen. Mientras examinaba uno de los estantes inferiores, Elena descubrió otra puerta. Era pequeña y estaba parcialmente oculta detrás de una estantería móvil. Cuando la empujó con cuidado, reveló un espacio aún más reducido. Entró. Aquella habitación no tenía estanterías ni archivos. Era un refugio. Había una cama estrecha, una manta doblada, una pequeña lámpara y varios objetos infantiles colocados sobre una mesa baja. Un libro de cuentos gastado, 2 juguetes de madera, un cuaderno lleno de dibujos hechos por manos pequeñas. Elena se quedó mirando aquel lugar con una mezcla de sorpresa y tristeza. La habitación había sido preparada para alguien que necesitaba esconderse. Tal vez durante días, tal vez durante semanas. En el interior del cuaderno infantil encontró dibujos de casas, árboles y figuras humanas tomadas de la mano. En la última página había una nota escrita con otra letra. Era una frase breve. Decía que si alguien encontraba ese lugar en el futuro, significaba que el tiempo había seguido su curso y que la responsabilidad pasaba a otras manos. Elena sintió que el significado de todo lo que había descubierto se hacía finalmente claro. La casa no había sido solo un centro de operaciones ocultas, había sido también un lugar de refugio. Durante las semanas siguientes, Elena comenzó a organizar todo el archivo. Clasificó documentos, separó fotografías, creó copias digitales con un viejo escáner que encontró en el garaje. Comprendía que la información contenida en aquellos papeles era demasiado importante para permanecer enterrada en silencio. Al mismo tiempo, la presencia de observadores en los alrededores se volvió más evidente. Una noche escuchó el sonido de un vehículo acercándose por el camino de tierra. Las luces se detuvieron frente a la verja durante varios minutos, antes de desaparecer nuevamente en la oscuridad. En otra ocasión encontró una ventana rota en la parte trasera de la casa. Alguien estaba comprobando hasta dónde había llegado su descubrimiento. El miedo volvió a aparecer, pero esta vez no tenía el mismo poder.
Elena ya no era la mujer que había sido expulsada de su vida anterior con 2 maletas. Había encontrado algo que no podía abandonar. Después de semanas de trabajo silencioso, tomó una decisión. Contactó a un periodista independiente que había escrito años atrás sobre redes criminales y desapariciones sin resolver. No era una figura famosa, pero tenía reputación de investigar historias que otros preferían ignorar. Elena no le entregó toda la información de inmediato. Comenzó enviando fragmentos cuidadosamente seleccionados del archivo. El periodista verificó los datos, contrastó nombres, comparó fechas. Cada nuevo documento confirmaba que la red descrita en aquellos archivos había sido real. Las primeras publicaciones aparecieron meses después. Al principio fueron artículos pequeños que mencionaban la existencia de documentos desconocidos relacionados con operaciones clandestinas de protección y traslado de personas. Más tarde aparecieron investigaciones más amplias que revelaban nombres, rutas y conexiones que habían permanecido ocultas durante años. El impacto fue inmediato. Algunas de las personas mencionadas en los archivos aún ocupaban posiciones de poder. Otras habían desaparecido sin dejar rastro. El pasado comenzó a emerger lentamente en la conciencia pública. Mientras el mundo exterior reaccionaba, la casa cambiaba también. Elena empezó a reparar algunas habitaciones. Sustituyó ventanas rotas, limpió espacios que habían permanecido cerrados durante décadas y organizó dormitorios sencillos. No lo anunció públicamente, pero a través de contactos discretos, el lugar comenzó a recibir a personas que necesitaban exactamente lo que aquella casa había ofrecido años atrás. Refugio. Las primeras en llegar fueron 2 mujeres que huían de una situación de violencia doméstica. Después llegó una madre con su hija pequeña que necesitaban desaparecer temporalmente de una red de explotación. Elena no se convirtió en una heroína pública ni en la directora de una organización visible. Se convirtió en la guardiana silenciosa de un lugar que había sido construido para proteger. El pasado criminal de la casa nunca desapareció completamente. Siempre formaría parte de su historia. Pero cada nueva vida que encontraba seguridad entre sus paredes cambiaba el significado de aquel edificio. Meses después, cuando una delegación oficial visitó la propiedad para evaluar las acusaciones y los documentos revelados por la prensa, encontraron algo que no esperaban. La casa ya no era una ruina abandonada. Las ventanas estaban reparadas. Las habitaciones estaban limpias. Había luz en los pasillos y voces tranquilas en las habitaciones interiores. Elena los recibió con calma. Presentó registros ordenados de cada documento que había encontrado, cada copia que había entregado a las autoridades y cada reparación realizada en la propiedad. Nadie podía negar que el lugar había cambiado. Cuando los inspectores se marcharon esa tarde, Elena caminó lentamente por el corredor principal de la casa. La luz del atardecer entraba por las ventanas restauradas y caía sobre el suelo de madera recién limpiado. Desde una de las habitaciones llegaba el sonido suave de una conversación tranquila. Se detuvo frente a la puerta abierta del pequeño refugio que había encontrado semanas atrás. El lugar seguía allí, intacto. Recordó el momento en que había sido expulsada de su vida anterior con apenas 2 maletas y ningún lugar al que ir. Ahora la casa que había comprado por $100 se había convertido en algo mucho más grande que una propiedad olvidada. Se había convertido en un refugio real. Y por primera vez desde la muerte de Daniel, Elena comprendió que su vida no había terminado el día en que lo perdió todo. Había comenzado de nuevo en el momento en que cruzó aquella puerta. Si te gustó esta historia, no olvides apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias increíbles sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades sorprendentes donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video. Así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te conmovió,
compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que en este momento necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver las otras historias del canal. Hay muchos relatos increíbles que pueden sorprenderte tanto como este. Tal vez la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.